Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, yo soy Nadine Terrein y juntas somos Las Tres Gracias. Y el día de hoy vamos a tener un lindo programa con Irene, que nos va a presentar eh, la perspectiva familiar de la discapacidad. ¿Es así? Así es. Bueno, primero quisiera platicarles que este tema viene a colación porque me han estado preguntando mucho sobre él, tanto en medios de comunicación como en el centro donde me encuentro laborando actualmente. Y parte de una investigación que hice con Marta Patricia Bonilla Muñoz hace algunos años, con historias de vida de mujeres, madres de niñas y niños con discapacidad. Entonces, me pareció interesante compartir esta mirada de la discapacidad, principalmente de las madres, pero también de las hermanas, hermanos, de los padres de chicos y chicas con discapacidad en la Ciudad de México, siendo entrevistas a profundidad, porque no podríamos generalizar los resultados de la misma, ¿no? Y bueno, partiré diciéndoles que la noticia sobre el nacimiento de un hijo o hija con discapacidad desata un efecto movilizador a partir del conocimiento de la misma. Generalmente la familia, ante este hecho, desconoce sus propios recursos y pone en tela de juicio la capacidad del sistema familiar para reconsiderar las posibilidades para adaptarse o no a esta nueva situación. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño, que rompe las expectativas sobre el hijo o la hija deseados, conduciendo al desencanto y el desencuentro del sistema. Este primer momento suele ser devastador. Ante la evidencia o posibilidad de la discapacidad, pareciera que el futuro de la familia se detuviera ante esta amenaza. Las dificultades familiares que se presentan después de conocer la noticia de la discapacidad evidente se dan en todos y cada uno de los miembros de la familia. La madre y el padre manifiestan sentimientos de inseguridad, desorientación y culpa. Dificultades para la toma de decisiones, falta de colaboración del resto de miembros de la familia, carencia o exceso de atención sobre el niño o niña con discapacidad, dificultades en el trabajo de tipo económico, etc. Entre las hermanas y hermanos se observan conductas agresivas, dificultades escolares, sentimientos de abandono, padecimientos psicosomáticos, apatía o sobreinvolucramiento con la condición del hermano o hermana con discapacidad. Con respecto a la persona con discapacidad, es común encontrar conductas agresivas, impulsivas, de enojo, frustración, falta de interés, dificultades en el cumplimiento de las metas terapéuticas o de interacción con sus pares. En general, los miembros de la familia viven periodos de confusión en los que se mezclan sentimientos de rechazo y culpa en forma constante, intentando dar respuesta a los porqués generados por la deficiencia o discapacidad que se presenta como un elemento extraño al sistema familiar. Esta confusión, la culpa y el rechazo son asumidos por la persona con discapacidad, como propios por la persona con discapacidad, viviéndose así como indeseable y responsable de la posible disrupción familiar. El impacto de la discapacidad de un hijo o de una hija en el vínculo conyugal afecta el ciclo de la relación de pareja, pudiendo llegar a romper. Los conflictos no solo surgen a nivel familiar como consecuencia de la discapacidad, sino en función de las posibilidades de la familia de adaptarse o no a esta nueva situación. Pues frecuentemente, bajo este panorama,
aparece el predominio de la función maternal sobre el vínculo conyugal, presentándose una triangulación. El déficit o discapacidad del hijo o de la hija hace prevalecer los temores y fantasías tanto de la madre como del padre. En cuanto a los roles, la madre se convierte en una proveedora incondicional con ese hijo o hija, dejando atrás su ser mujer, hija, madre y esposa en muchos casos. El padre quizá permanezca ausente. Por un lado, para seguir siendo el sostén económico del hogar. Por otro, como consecuencia de que la madre quizá no le permite involucrarse en el cuidado directo del hijo o la hija con discapacidad. Diversos autores estudiosos de este tema han señalado que es común que la madre y el padre, aún teniendo un diagnóstico de certeza, recurran a diversos especialistas para encontrar una respuesta distinta, o al menos un punto de vista más favorable, experimentando sentimientos y actitudes diversas en función de la información recibida, queriendo encontrar nuevas alternativas de solución a su problema. Generalmente existe entre la pareja un alto nivel de recriminaciones y reproches, sentimiento de culpabilidad y fracaso. La comunicación se agota y la distancia se abre. El discurso, al parecer, gira solo en torno a la discapacidad del hijo o de la hija. Se renuncia a la diversión y a la recreación. Existe un aislamiento social. La madre y el padre se sienten deudores ante esta hija o este hijo. Se convierte en una necesidad darle todo y satisfacer cada uno de sus gustos y necesidades, existiendo una gran sobreprotección. Es en esta fase cuando más ayuda se requiere, a fin de que la persona con discapacidad sea atendida de manera inmediata, ofreciéndole la seguridad y afecto que toda persona necesita desde los primeros meses, que son decisivos para el desarrollo del o la menor. La guía de tópicos que guiaron esta investigación contó con las siguientes categorías: curso del embarazo, momento del diagnóstico e información que se recibió, sentimientos y emociones al conocer la noticia, impacto en la pareja, entorno familiar en donde se incluyó la relación con la madre, el padre y con los hermanos, conductas del hijo o la hija con discapacidad y las expectativas de la madre y el padre en relación a la discapacidad. Por cuestiones de tiempo, únicamente les voy a compartir la entrevista a una de estas mujeres. En cuanto al curso del embarazo, ella dice: me tardé mucho en embarazarme y me dio rubiola a los 2 meses. No me di cuenta y me dieron opción de abortar porque podría traer muchas consecuencias de discapacidad. Tuve muchos problemas para retenerlo. Logré que llegara a término y en la hora del trabajo de parto empezó a bajar el ritmo cardíaco y me tuvieron que operar de emergencia y hacer cesárea. En cuanto al momento del diagnóstico, ella nos dice: llega el doctor y me explica que hay cierto problema con el niño, porque el reflejo de succión, que es uno de los más importantes, no está presente. El problema que tuve es que con el doctor que yo iba, me decía que todo era normal y que yo era una mamá primeriza. A los 6 meses que yo empiezo a darme cuenta, los especialistas coincidieron en que lo que él tiene es una atrofia cerebral por la rubiola. En cuanto a los sentimientos, emociones y actitudes posteriores a la noticia, ella nos comparte: fue horrible, porque es algo que nunca estás consciente y crees que nunca te va a pasar. Aunque en el interior tienes un instinto y sabes que tu hijo no es normal. Es como si te aventaran y te dijeran no. Pues volver a cortar con una realidad es cortar con todas tus ilusiones. Es impresionante, es muy doloroso. Comienzas a tener muchas culpas y a preguntarte muchas cosas, porque no estamos con la cultura y con la educación de que cualquiera puede tener un niño con discapacidad. Lo ves muy lejano. Lloré muchísimo, muchísimo. Fue un dolor muy grande, con miedo, con mucho miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a saber si vas a poder sacarlo adelante
miedo a saber si vas a poder salvar tu matrimonio, miedo a la reacción de la familia, miedo a la reacción de la gente, miedo a la reacción mía. En cuanto al impacto en la pareja, nos comparte. Desde el año empezó con terapias de lenguaje. Conforme va creciendo el niño, me doy cuenta de que no se podía relacionar, no tenía un lenguaje correcto, que era extremadamente inquieto y comenzó el conflicto familiarmente. No lo entiendes, ¿por qué lo regañas? Entre mi pareja y yo, mi marido. Fue el pleito de todo con mi marido, como fue el pleito de que te empiezas a echar culpas de todo porque no te diste cuenta antes. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Se te cae el mundo por completo. Miedo a saber si puedes salvar tu matrimonio. Cada cambio, cada actitud de mi marido ha sido una consecuencia en mi matrimonio. Cuando fue a la escuela, empezó un problema de papá y mamá, de que el niño vaya a la escuela porque él no quería y me decía, que no lo mandes. ¿Por qué tiene que aprender algo, aunque sea poquito, algo que aprenda, ¿no? Entonces fueron muchos cambios y cada cambio del niño ha sido una consecuencia a mi matrimonio. En cuanto al entorno familiar en general, nos comparte. Cuando Pepe está mal, nada funciona en mi casa, porque su papá está estresado, mamá no lo entiende, porque el hijo está harto, porque el hermano está harto de que no entienda que el niño necesita mucha ayuda. Pepe va creciendo y también sus otros hermanos. Entonces llegó un momento en que yo lo hice muy mal, porque solo estaba con él y a mi otro hijo, Jesús, le decía, tú haz tu tarea, tú pinta, y yo 2 horas con Pepe. Un día Jesús me dijo, oye, yo también existo, ¿eh? Quiero que te sientes conmigo al menos 2 horas. Y en cuanto a las conductas de la persona con discapacidad en relación a sus pares, esta mujer nos dice, entre los 3 y 5 años me dediqué a la educación de Pepe, pero no había escuelas especiales. Las escuelas no me lo querían recibir. No tenía amigos y no se podía comunicar. Entonces busqué una escuela pequeña en la cual me fue peor, porque la directora lo castigaba todos los días y lo ponía volteado a la pared. Y el niño, como es hiperactivo, hablaba de más o se paraba. Había tantos problemas en la escuela que el niño cuando salía se golpeaba solo, no comía, se vomitaba, se comía las uñas, decía, soy malo, soy feo, soy tonto, soy malo, soy feo. Repetía y repetía. Entonces, ante esta situación insostenible, ya que también reanudaron los problemas con su papá, porque el niño no quería ir a la escuela y me decía que no le mandara, ya que mi hijo se daba cuenta de las agresiones de los demás niños, que es un niño agredido verbalmente, recibe muchas burlas y cada vez le cuesta más trabajo adaptarse. El otro día le dio un ataque de ansiedad con los primos y lloró durante 4 horas. Se siente rechazado. Y en cuanto a las expectativas de los padres, nos comparte. Como mamá, lo único que quieres es tener un hijo sano, bonito. Espero que la cultura sobre la discapacidad se difunda a través de cursos en las escuelas, que los papás estén conscientes, que la gente entienda qué es discapacidad, ya que no hay respeto ni en los estacionamientos, aunque haya letreros, que haya rampas. Por ejemplo, no hay papelerías que vendan papel para ciegos o haya transporte especial. Mi mayor preocupación, ahora que mi hijo está creciendo y va a ser ya una persona adulta, es quién lo va a querer, si va a lograr tener una relación estable, si va a tener hijos, cómo nacerán estos hijos, qué va a hacer cuando no exista ni papá ni mamá. Ya aceptamos que no va a ser arquitecto ni abogado. Todo esto tuvimos que reacomodar. Tus metas y tus ilusiones se esfuman. La necesidad de centros especializados para la educación de niños con distintas capacidades y una cultura con conciencia.
De acuerdo a las relatorías de estas historias a profundidad o de estas entrevistas a profundidad, el impacto del diagnóstico de la discapacidad genera en la mayoría de las veces un efecto devastador que afecta tanto al grupo familiar primario como a la familia extensa y al grupo de referencia o de pertenencia. Al respecto, Kornblit ha generado un modelo que contempla diferentes fases de afrontamiento y de intervención terapéutica ante la aparición de una enfermedad crónica o de una discapacidad. Lo primero es el periodo de desorganización. En este periodo se presenta inmediatamente, después del diagnóstico, la ruptura de la estructura presente del funcionamiento familiar, generando dentro de la diada una percepción de incapacidad y desorganización ante la nueva situación. Existen sentimientos de negación y fantasías en relación a una pérdida mayor o a una discapacidad permanente, llevando todo esto consigo un alto nivel de estrés, que es transmitido de manera casi automática al resto de la familia. Si al momento del diagnóstico se recurre a cualquier tipo de apoyo, pueden suceder dos cosas. Por un lado, el rechazo absoluto de la ayuda profesional y acompañamiento terapéutico, pues al parecer en esta fase la familia solo está preocupada por atender los efectos inmediatos de la discapacidad. No logra entender los efectos emocionales que la discapacidad genera y la importancia de que ésta también sea atendida. Por otro lado, ante este mismo hecho, la familia puede crear una relación de apego hacia el grupo de profesionales, en donde la familia se ve favorecida al obtener los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para el adecuado manejo de la condición de la discapacidad del hijo o de la hija, principalmente debido a la retroalimentación eficaz del grupo a través de respuestas claras a las interrogantes sobre el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad o de la discapacidad. Se evalúa el impacto probable en la dinámica familiar y puede observarse cómo esta intervención ofrece a la familia un marco confiable de referencia y apoyo ante el dolor, la necesidad de empatía y la continuidad del proceso asistencial de afrontamiento de la discapacidad. El segundo periodo es el periodo de recuperación. Las fases que componen este periodo incluyen integrar al miembro de la pareja hasta el momento excluido en la atención a la discapacidad, adquirir mayor información sobre la discapacidad y las modalidades de atención o tratamiento para garantizar su pleno desarrollo y la búsqueda de personas o grupos de pares con los que se puedan compartir experiencias de vida en relación a la discapacidad en cuestión. La tercera fase o el tercer periodo de esta propuesta es el periodo de reestructuración. En la medida en que la pareja consolide y reafirme su vínculo de afrontamiento ante la discapacidad, logrará encaminar sus esfuerzos para garantizar la independencia y autonomía del hijo con discapacidad. La independencia y autonomía requieren de la inclusión temprana al ámbito escolar, la continuidad de las intervenciones terapéuticas que se requieran de acuerdo al tipo de discapacidad, los ajustes razonables en casa, el centro educativo y la comunidad para garantizar su inclusión social. Y para cerrar, crear una cultura de la discapacidad requiere del esfuerzo conjunto de las personas con discapacidad, sus familias, su comunidad y el Estado. De manera que la discriminación, el rechazo y la violencia de la que suelen ser objeto las personas con discapacidad y sus familias dejen de ser parte de su cotidianidad. En esto consiste la última etapa de reorganización, considerar el equilibrio entre cohesión, independencia y autoafirmación, manteniendo la consistencia de los límites entre los subsistemas familiares. La esperanza de vida independiente y la posibilidad de construir un proyecto de vida propio han demostrado ser factores de enorme peso en la evolución favorable de la persona con discapacidad, además de la importancia de la presencia de un equipo de acompañamiento que dirija sus esfuerzos a la reestructuración que posibilite el crecimiento de cada miembro de la familia y desaliente la victimización.
minimizando las creencias disfuncionales en torno a las posibilidades de la persona con discapacidad. En la medida en que las intervenciones para con la familia sean más efectivas, estas podrán construir expectativas más realistas, menos estereotipadas, que disminuyan la percepción de un futuro oscuro y poco alentador para quienes son madres o padres de chicos o chicas con discapacidad. Esta nueva percepción del desafío de ser madre o padre de un hijo o hija con discapacidad permite tener una perspectiva más funcional y mayor flexibilidad familiar. He ahí el tema de hoy. Oh. Pues como puedes ver, nos deja sin habla. Parece. Yo creo que es como todo un tema que no es fácil abordar. Tú lo puedes abordar porque tú estás inmersa en todo este ambiente, tratamiento, conocimiento, información de manera cotidiana. Sin embargo, yo creo que desde acá debe ser, sobre todo esta parte de doloroso, este duelo debe de ser muy impactante. La ilusión o la fantasía de un hijo o hija sano, guapo, precioso, es como un hachazo a todos esos sueños y anhelos, y obviamente déjame atreverme a decir que factiblemente sea más difícil que si se hubiera muerto. Sí, a lo mejor si se muere ya digo, bueno, que Dios lo bendiga, o el rezo, o etcétera. Pero aquí es enfrentarse, como lo dijiste tú definitivamente, no solamente con este dolor, y este dolor que impacta estos sueños, este dolor que impacta, mencionaste algo muy importante, la culpa. Y la culpa, la desgracia de la culpa es que puedo en algún momento echarme yo la culpa, pero generalmente desde Adán y Eva va como, ¿quién es la culpable? Eva, señor, y Eva dijo, fue la serpiente, ¿no? O sea, es como buscar culpar a otra persona, como para poder salvaguardar esto, como que para una persona, y yo no sé qué tanto para la madre podría ser más difícil, porque es quien acarrea, carga 9 meses a ese producto, ¿no? A ese recién nacido. Entonces, es como complicado, sobre todo complicado en esta época que mencionas que hiciste el estudio, el no tener el conocimiento de que hay instancias a donde asistir, porque creo que es un momento que se requiere de muchísimo apoyo y duelo. Y en este duelo, en esta aceptación, en desarrollar fortalezas como para decir, ok, pues a este hijo o esta hija voy a tener que igualmente manejar, sí atender. Yo me acuerdo hace muchísimos años que di un curso en una escuelita muy linda que era incluyente, el Susana Lardín, y les di precisamente a los maestros y a los padres curso porque había una parte, al ser incluyentes, tenían personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo había estas personas, algunas personas que se cuelgan de la discapacidad del hijo? Y de alguna manera se quedan ahí como colgados. No hay como esta parte de continuar con las actividades, sino su vida se centra en ello. Y eso creo que hace más difícil, y como en el caso que mencionaste, pues se van dejando como vacíos de cosas importantes. Creo que es como en un proceso aprender a dimensionar sí la discapacidad, más no en el volcarme en esta persona
a quien lo que requiero es darle herramientas. Y creo que yo he tenido varias experiencias, pero dos muy importantes, en donde la persona con discapacidad es parte de la familia, o sea, y participa en todo, y todos participan en el cuidado y la atención de esta persona, no en una sobreprotección, sino como en una integración y participación. Esa parte es importante, y sí considero que como toda persona que tiene algún padecimiento, como en otro programa en donde viste quién cuida, como poder atender y cuidar estas fortalezas, estas herramientas y un equilibrio en el cuidado y la participación de la atención a la persona, pero sobre todo no buscar hacerlo solo. Creo que la parte de enfrentar la realidad ante la sociedad puede ser también muy difícil en la familia, en toda esta parte, en la sociedad misma, pero creo yo que con profesionales de la salud preparados específicamente, por ejemplo, como lo eres tú y tus alumnos de tantos años que has formado, creo que es importante que la gente se entere que hay apoyo, hay profesionales, es necesario acudir como para poder manejarlo de una manera lo más óptima posible, tanto para la persona con discapacidad como para los que están a su alrededor. Muy, muy importante tu tema, Irene. Muchas gracias. Sí, me parece fundamental el conocer cómo es este proceso, porque además puede ayudar a otras personas como a identificarse y saber que es un proceso, que no es como sea el fin del mundo, una noticia de esta naturaleza. Estaba pensando ahorita que vamos por el mundo, quizás por esta economía biológica, ¿no? Vamos por el mundo negando que pueda haber este tipo de cosas, ¿no? Nos imaginamos todo lo mejor y nos enfocamos nuestros esfuerzos a que las cosas sean de la mejor manera y no vamos pensando en prepararnos para lo peor, ¿no? Como justo en esta parte de economía es muy pesado estar pensando y si pasa esto y cuando no pasó, pues no pasó y nada más te mortificaste, ¿no? Pero cuando sí pasa, pues venimos cargando toda esta negación, no estamos preparados y justo pasa esto, la desorganización, el no entender, cuesta trabajo como agarrar primero el hilo de la comprensión, qué nos pasó, ¿no? No es extraño que en una de los relatos que leíste, que haya pasado mucho tiempo para identificar el problema, ¿no? Pues claro, porque vamos caminando en la negación y, oye, no está hablando, pues sí, pero hay que darle tiempo, ya hablará, ¿no? Y uno trata y se esfuerza y es hasta que ya no hay como vuelta atrás o vuelta de hoja para la negación, cuando ya nos enfrentamos con la realidad. Y sí, a veces ha pasado tiempo. Tal vez tiempo valioso que se pudo haber usado. Tal vez no, tal vez pues es el tiempo que necesitabas. Ahora, es el tiempo que necesitabas para darte cuenta. No hay culpas ahí que perseguir, pues, como dices, Mari Carmen, esto de la culpa y de estarse echando culpas unos a otros es un proceso muy doloroso que también pasa y que también tenemos que vivir de alguna manera, algunos más fuerte, otros menos fuerte, porque también por esa misma economía es más fácil decir fue Eva que decir pues yo me comí la manzana, ¿no? ¿Y qué? Como los dos. Sí, aunque, o sea, a ver, pues Eva será lo que sea, pero pues ¿por qué me la comí? Porque ella se la comió, yo decidí por mí mismo probarla, ¿no? Entonces, pero por economía es más fácil decir, ¿quién tiene la culpa, no? Hay un organigrama por ahí en internet, lo pueden encontrar, de qué pasa cuando algo se descompone en el trabajo, ¿no? Y entonces, el primer punto es, ¿tienes a quién echarle la culpa?
si la respuesta es sí, ya te salvaste y saliste no es organigrama, de este diagrama de Fluxograma. flujo. Ajá. Fluxograma. O Eso, diagrama de flujo, como le dijiste tú. ¿sí? Y si no tienes a quién echarle la culpa, y vas siguiendo como todas las preguntas hasta que es, bueno, tú tienes la culpa, pero puedes culpar a alguien más, ya, la libraste. Si no puedes culpar a nadie más, y si todo el mundo se enteró que fuiste tú, estás en un problemón. Y es como ese mismo diagrama de flujo, el de este proceso, ¿no? A ver, ¿está pasando algo malo? ¿Estoy listo para darme cuenta o no? ¿No? Y vamos caminando en ese diagrama de flujo hasta que estamos listos para darnos cuenta que sí hay un problema, que hay que atenderlo y que tal vez es tarde para empezar a atenderlo, pero hay que empezar a atenderlo, ¿no? Más que empezar a ver quién se tardó o quién tiene la culpa o quién lo empezó, pues quién lo atiende, quién lo resuelve y cómo lo vamos a atender y a resolver, justo como equipo o como grupo familiar, ¿no? De pronto cargarle la mano al culpable y al que se asume como culpable dificulta este proceso y dificulta justamente que se vuelvan a organizar, ¿no? Como bien dices, Mari Carmen, cuando hay una buena organización y todos cumplen con alguna función, no de sobreprotección, sino de, a ver, aquí hay esta necesidad y vamos a repartirla para que todos la podamos cubrir y el que no puede cubrirla tendrá otra función que sí pueda cubrir, ¿no? Como ser como más conscientes de repartir las funciones, porque eso es lo importante, como poder seguir funcionando y no atorarse en lo que no funcionamos. Pero pues mucha gente termina atorándose en lo que no funciona y solo hay uno que trabaja por sacar ahora Claro. sí que el buey de la barranca. Y ahí a mí me surge una pregunta, Irene, porque realmente la desconozco. ¿Puede o hay leyes que protejan, por ejemplo, en la pareja, no sé qué tan frecuentemente en tu investigación se haya dado, como que el esposo se desaparezca, como ya no atienda, se vaya, no lo sé, qué tan frecuente puede ser y si existe alguna ley como que proteja como tipo abandono de persona o algo, esa sería la pregunta que a mí me surgiría, porque la desconozco, por supuesto. Pues no de manera específica en relación a las personas con discapacidad. Es la misma ley que se aplica cuando el padre no provee el sustento si la madre no trabaja, ¿no? O si la economía o la aportación económica de la madre es mayor que la que era la del padre. Que incluso por ahí hasta ahora le andan sacando 3 pesos de la bolsa a la mujer para que le pase pensión al padre en lugar de hacerse cargo totalmente de la persona con discapacidad. Entonces, de manera concreta, como tal, una ley en donde se acuse de abandono a un padre que se aleja de la familia por cuestiones de la discapacidad o que no provee con la pensión o la manutención económica, es la misma que para el resto de menores de edad, cuando son menores de edad. Sí hay, pero esta no es como tal una ley. Hay un apartado en la ley del Seguro Social y en la ley del ISSSTE en donde a las personas con discapacidad se les considera como quienes heredan la pensión de la madre o el padre al momento de su muerte o incluso los servicios de salud cuando muere el trabajador o la trabajadora durante todo el tiempo que sigan vivos, ¿no? Okay. Y quería hacer una aclaración y que a lo mejor fue una interpretación de mi parte. Me parece que tú percibiste esta investigación como lejana, Mari Carmen. No tiene tanto tiempo. Y la realidad actual no es nada distinta a lo que nos cuenta esta mujer ni a las que nos han contado tantos. Y voy a poner un ejemplo que quizá no tiene que ver con las familias, pero sí con este conocimiento que se presume tienen que tener las y los especialistas y que quizá no es tal. No es tal.
En uno de mis espacios laborales actuales, una de las primeras preguntas que hice cuando llegué, y porque así se acostumbra decirlo en esta secretaría, fue ¿cuántos niños con discapacidad tienen en estadística o niñas con discapacidad? Y la respuesta fue ninguna. En el mes y cachito que tengo allí, he identificado al menos a 5, entre el turno matutino y el turno vespertino. Y de repente digo, bueno, pues si ni siquiera están identificados como menores con discapacidad, pues dónde o a qué hora se les van a brindar los apoyos que requieren para presentar, por ejemplo, el examen de la Olimpiada del Conocimiento, que empezó hace un par de semanas y que fue la segunda fase del primer periodo, para desarrollar las tareas en casa, para hacer ajustes razonables a la currícula, para flexibilizar la currícula y que puedan obtener aprendizajes más favorables. Si ni siquiera conozco a la persona que tengo enfrente, al niño o a la niña que tengo enfrente y cuáles son sus necesidades para poder lograr aprendizajes significativos. Entonces, si este conjunto, que es el primario, desde donde tocan la puerta las niñas y los niños, con y sin discapacidad, que es la escuela, no tiene conciencia de esta estadística, pues yo no podré esperar que en la zona en donde se encuentran estas escuelas tuviera un conocimiento mayor al respecto de la discapacidad. ¿Qué podemos esperar de los padres y las madres, no? Que no identifican a sus hijos como personas con discapacidad y que por lo tanto no piden los servicios correspondientes, ¿no? No los exigen. Así es. Claro. Y bueno, pues también ver qué está pasando con las familias es importante, ¿no? Por ahí y que es un lema que han retomado muchos colectivos, incluyendo la comunidad LGBTI, de nada de nosotros y nosotros, que fue el eslogan del 93, el año de las personas con discapacidad, para utilizar durante el Día Internacional de la Discapacidad decretado en ese mismo año. Y en pues nada de nosotros, sin nosotros o nosotras, actualmente no. Pues sí tendríamos que partir justamente de fortalecer con conocimiento a las familias y de buscar que estas familias, en la medida de lo posible, porque pues tampoco es que hagamos milagros, los milagros cuestan un poco más tiempo y más esfuerzo que los pequeños favores, para poder dotarles de las herramientas en cuanto a conocimiento, en cuanto a habilidades de atención, en cuanto a actitudes favorables hacia las personas con discapacidad. Y esto se traslade también a las comunidades en las que conviven y habitan. Y sí existen familias como la que tú pusiste como ejemplo, Mari Carmen. Una de ellas, agradezco que haya sido la mía para con mi hermano, aunque también viví esta fase de desorganización de la familia y esta fase de negación por parte de mi mamá, que al contrario de esta mujer que nos compartió su historia, era mi papá quien empujaba para que lo mandara a una escuela especial, a un centro de atención múltiple, como se conocen en México. Pero mi mamá era insistente en que fuera una escuela regular en donde vivió todo este tipo de maltrato que narra esta mujer, ¿no? O sea, los castigos de la directora, los maltratos de las docentes, el bullying, como lo conocemos ahora, de parte de sus compañeros y compañeras, ¿no? Quizá en preescolar no tanto como después cuando intentó mi mamá ingresarlo a la primaria, ¿no? Que fue cuando ya definitivamente decidió que mejor estuviera en un centro de atención múltiple, en donde fue el chico más feliz mientras duró en esa escuela, Javier, ¿no? Lo malo es que nada más tienen un tope en determinada edad. Pues ahora ya no. ¿Ya no? Ok. Ya está cambiando, ahí sí, el sistema educativo, mientras no se le ocurra a ningún gobernante la brillante idea de desaparecer los centros de atención múltiple e impedir que sigan avanzando en su formación escolar. Antes no existía la secundaria como
como educación para personas con discapacidad, ahora sí. Ya no pasan directamente de la primaria a la educación para el trabajo. Y bueno, pues esperamos que pronto tengan la oportunidad de estudiar la media superior, en la medida en que los aprendizajes básicos, los que sí son necesarios para la vida, pues se ajusten a sus necesidades particulares. Porque la investigación la hicimos entre 2018 y 2019, por eso digo, no tiene tanto. Ok. No sé cuál fue el sustrato, pero en el inicio sí percibí como que eran años antes. Entonces, porque sí me parece precisamente que la persona esta no conociera los centros, pero sí hay centros, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que yo admiro mucho fue una mujer que yo te puedo decir, para que veas más o menos los años, que me buscó, que la empecé a ver en Imesex. En Imesex, imagínate. Entonces, tenía una hija con parálisis cerebral. Bueno, tiene una hija, todavía vive. Yo no sé cuántos años tendrá, más o menos como 38, 40 años, una cosa así. Y la llevaba a PAC. Y entonces venía desde no sé dónde que vive y traía a PAC y siguió desarrollo y la chica pudo aprender a desarrollar muchas herramientas como para poder ser menos dependientes, ¿sí me explico? Aunque la parálisis cerebral era profunda, pero desarrolló cosas importantes y pues todavía está ahí y todavía y camina y todo, ¿sí me explico? Eso no te voy a decir que camina muchísimo, pero sí hay deambulación. Entonces, para mí, la entrega, la dedicación de esa mujer, pero que además ella al mismo tiempo estudió y luego tuvo otra hija, una hija que nació sin discapacidad y que la conocí porque me la llevó para atender, porque la veía así como rara, como que no se ponía vestido y no jugaba a las muñequitas como su otra hermana y cosas como estas. Pero, y hasta la fecha tengo contacto con ellos y vive y sigue desarrollándose. Obviamente ya no hay, con esto de la pandemia también vinieron situaciones, pero es gente que se ha integrado, ha salido adelante, que requiere esfuerzo, sí, sí requiere esfuerzo. Y unión familiar, creo yo. Y el desconocimiento de los centros no es culpa de las familias. Los centros para atención a personas con discapacidad existen porque él dio pie a su creación desde Benito Juárez. Fíjate. ¡Wow! Eso sí lo desconocía. Parte del proceso de negación en el que todos vivimos, ¿no? Claro, claro. También todo esto que describes del bullying en la escuela y demás, tiene que ver con esa misma negación que nos cuesta mucho trabajo que nos enfrenten con la realidad de esto que pasa es posible. Y entonces mejor lo rechazo, lo tacho, lo quito y puedo continuar con mi vida en negación siempre y cuando yo rechace todo esto que me disgusta o me desagrada, ¿no? Así es. Esa es la fantasía. Como si eso fuera a garantizar una inclusión Sí. de mi hijo o hija con discapacidad. Claro. Y entonces habrá que trabajar con las familias y con la sociedad muchísimo. Digo, es un trabajo que se tiene que hacer todos los días y que a la sociedad nos cuesta mucho trabajo y no lo queremos y no lo aceptamos y que se va haciendo poco a poco. Yo veo, por ejemplo, ahora en las series de televisión que tienen como esta obligación de ser diversas, ¿no? Entonces ya ahora hay una persona de color, una persona asiática, una persona gay, ¿no? Y agregan una persona con discapacidad, ¿no? Una persona bajita, bueno, todas las
cosas diversas, que es como, esta es la realidad no es esos modelos que nos presentaban en los 80s, la realidad es muy diversa, ¿no? Un poco lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Nos perdemos en esa diversidad. No importa por dónde la agarremos, la diversidad es muy grande. Así es. Muy bien. Es mucho más que identidades, preferencias u orientaciones sexuales. Así Claro, totalmente de acuerdo. Muy ¿Nos bien. vamos? Claro que sí, nos vamos. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas y juntas somos las tres gracias. Hasta la Gracias. próxima. A la próxima.